10:43 de la mañana y seguimos aquí en Bancate ese defecto, viernes al fin, y hoy vamos a hablar un poquito de todo el paradigma de los medios digitales, nuevas generaciones, cooperativismo, la red de medios, políticas públicas para medios autogestivos, y para eso vino Facundo Nívolo aquí a charlar con nosotras en el programa, fotógrafo, periodista, estás en el Zorzal, ¿no? También, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días, estamos muy bien. ¿Estamos muy bien? Sí, si podés hablar al micrófono, también estaría bien. Ahí va, mirá. Mejor. Un 10. No, bien, me recibieron con unos mates al toque. Bueno, mirá, qué servicio, qué servicio. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bien, bárbaro. Bien. A plena campaña también. Claro, porque vos estás ahí full Sanmar. Acá hay mucha representación de San Martín. ¿Ah, sí? Así es. ¿Quién es más? Tenemos a nuestra Cholita Urbana, que viene a hablar sobre todo lo que es indigenismo y también San Martín, porque es de ahí. Ah, bueno, después voy a pedir contacto. Pero por supuesto, porque además militante de Leo Grosso, full. ¿Sí? Somos todos grosistas. Claro. Sí. Así que bueno, ¿por dónde podemos empezar? ¿Podemos cooperativa? ¿Qué pasa con el paradigma de, sobre todo, bueno, sabemos que están los grandes medios hegemónicos y todo lo que es la regularización del trabajo del periodismo? Es algo que todavía falta mucho, y de repente el cooperativismo, como en muchas ramas, porque sabemos que incluye un montón de disciplinas, se presenta como una alternativa interesante para democratizar los medios, para democratizar la información, el acceso a la misma y la opinión pública, ¿no? Sí, yo creo que por ahí lo que venimos militando, muchos compañeros, compañeras, muchos medios y muchas redes de medios, tiene como dos grandes ejes. Un eje es el laburo, ¿no? de qué vamos a laburar quienes soñábamos con ser periodistas cuando nos pusimos a estudiar, y mucho más las generaciones actuales. Y por otro lado es cómo las comunidades nos narramos, ¿no? Como de alguna manera el oficio y la militancia en los medios autogestivos tiene esas dos vertientes, digamos, cómo sustentamos nuestros medios y los hacemos más potentes, más rigurosos, y por otro lado la importancia que tiene para nuestras comunidades que estos medios existan. Y bueno, hay como un gran momento de la última década y media, que es a partir de la discusión de la ley de medios, donde digamos, se puso de manifiesto la importancia de los medios de comunicación, la opinión pública y demás, donde esa pelea, digamos, de ese gobierno, creo que el primer gobierno de Cristina, con Clarín, o a partir de que Néstor empezó a decir, estás nervioso, Clarín, de golpe nos dimos cuenta bueno, de que se jugaba algo ahí. Creo que el antecedente inmediato a eso es el conflicto de Malvinas, cuando salían esas tapas en las revistas que decían estamos ganando. Sí. Es una de las crisis del periodismo, y después, bueno, ahí en el conflicto de la ley de medios. A partir de ahí quedó como un activismo latente. Hubo muchísimos foros en todo el país para construir la ley de medios. La ley la desarticula el macrismo, pero queda una vara alta de la discusión pública alrededor de eso. Y después, a partir del macrismo, donde se produjo el cierre de un montón de medios estatales, donde se financiaron medios privados, nos dimos cuenta que los activismos o las voces opositoras al gobierno estaban muy débiles, y ahí como que en muchas comunidades o muchas luchas empezaban a mirar los medios alternativos, las radios comunitarias, como una opción. Recuerden que creo que lo único que había quedado en pie era C5N, no había mucho más, alguna que otra radio. Con un vaciamiento también. Con un vaciamiento importante. Y ese momento, digamos, ese cruce entre, digamos, el sedimento que quedó de la discusión de la ley de medios, más la resistencia al ajuste macrista, a los despidos, más otros activismos de la coyuntura, como pueden ser los feminismos, los transfeminismos, la pelea por derechos de la economía popular y el ambientalismo que estaba incipiente, como que esas cosas convergieron en un momento y nacimos un montón de medios. Ahí más o menos entre 2015 y 2020 nacimos un montón de medios, que somos de una nueva generación, porque nacimos con las nuevas plataformas, digamos, con soporte digital, muchos. Otros de soporte analógico migraron a lo digital.
y ya con otra vocación, ¿no? Con una vocación más de generar un periodismo de calidad, con otra mirada del Estado, digamos, una generación que también es hija de los 12 años de kirchnerismo, con lo cual la caracterización del Estado que tenemos es diferente a la de la camada de los medios alternativos de fines de los 90 o de mediados de Indie Media hasta el Puente Avellaneda. Hubo una camada... Sí, como con una identidad más opositora, tal vez. Más opositora, más autonomista, digamos, es fruto de las discusiones de la militancia de la época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con esta caracterización del Estado que tenemos, esta camada de medios, buscamos, digamos, ir con dos pies, ¿no? Un pie sobre la sustentabilidad y un pie sobre la calidad periodística. Sabes que justo acá en el chat nos dicen un periodismo sin sobre. Y me parece una discusión interesante porque si bien obvio está todo esto de sobre todo de los grandes periodistas que están funcionales a la derecha, pero ¿qué pasa con el tema del financiamiento? Porque si bien está esta cosa de, bueno, la libertad para poder editorializar sin tener influencia sobre grandes poderes políticos, igualmente es necesario el financiamiento y el financiamiento privado. Sí. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo se puede equilibrar? Porque es necesario también a veces el financiamiento solo por parte del Estado. Bueno, tiene sus burocracias, tiene sus trabas, sus momentos, ¿no? Están las pautas, está todo eso, pero bueno, a veces cuesta, sale, no sale, tarda, no tarda. ¿Cómo entra esa en la dinámica de tal vez este periodismo generacional que se está dando dentro de los medios digitales? Bueno, todo lo que narrabas recién. Primero, plantear que la principal fuente de financiamiento de los grandes monopolios informativos es el Estado. Sí, con lo cual la madre de las disputas es el Estado. Ahora ahí yo quisiera hacer una salvedad porque cuando en la comunicación se plantea el debate de la pauta, en general se circunscribe a la pauta nacional. Pero en realidad, digamos, las provincias y los municipios vuelcan millones y millones en los medios de la Ciudad de Buenos Aires, en los grandes monopolios. O sea, tenés un medio de San Juan que le vuelca millones y millones a medios de la Ciudad de Buenos Aires, como Clarín, como La Nación. Cuando vemos en la tele que de golpe de un municipio random del conurbano bonaerense inaugura una salita de salud que no es, que rompe todo criterio de noticiabilidad, es porque hay mucha plata ahí metida. Cuando hay un presidente, un intendente que esté inaugurando algo que no es noticiable a nivel nacional es porque hay pauta. Con lo cual ahí hay una salvedad para hacer y una renovación de esa discusión, que siempre se trata de la pauta nacional. Y bueno, hay que agregarle la discusión de la pauta municipal y la discusión de la pauta provincial, que no solamente es a los medios, a los grandes monopolios con sede en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también utilizan un montón de guita en las plataformas. O sea, cuando vos estás en un municipio y te pones a ver YouTube y te aparece la propaganda de un candidato o en los medios, en las páginas web, que bajás página 12 y tenés un banner de una candidata de una interna en tu municipio, es porque hay plata metida en dólares para las campañas. Esto lo que hace es como que de alguna manera desterritorializa la posibilidad de contar las comunidades. Digamos, no tenemos municipios y bueno, tampoco en muchos casos ni provincias que inviertan en la narrativa propia que se hace de sus propias comunidades. Y esto aplica al periodismo y también aplica a la cultura, ¿no? Es como, de golpe vos tenés a todo un estado provincial que el destino de su pauta, del fomento de la narrativa, la hace para que lo cuenten voces que no son de la propia comunidad. Y eso es bastante peligroso. ¿Y cómo equilibramos o cómo pensamos, cómo damos la discusión entre un equilibrio, entre lo que vos decís, ¿no? Como, digamos, la pauta, los financiamientos que terminan volcando ciertas discusiones, lo decías muy claramente, ¿no? Como cosas que no son noticiales y que de repente aparecen. Y la militancia, el hecho de decir la voz de la propia comunidad y la sostenibilidad del proyecto, del medio, de la profesión, ¿no? Porque empezaste diciendo, bueno, es un trabajo. Y eso está clarísimo. ¿Qué discusión planteamos o cómo vamos hacia adelante hacia un equilibrio de todas esas aristas que claramente están sobre la mesa? Una cosa también para agregar es que
no era lo mismo, digamos, militar en el año 2012, donde el salario te alcanzaba, después tener un laburo en blanco y el salario te alcanzaba para irte de vacaciones y tener tiempo de militancia. Ahora por eso, digamos, es más necesario que por lo menos tengas plata para pagarte los viáticos, para sostener un sueldo, aunque sea part-time. La pregunta de cómo lo sostenemos, digamos, sacando el Estado, digamos que por ahí ya está claro que hay una batalla principal ahí, que cada medio debe dar en su comunidad, en su municipio, en su provincia. Lo que sí veo viendo como fórmulas exitosas, entre comillas, tiene que ver con la diversificación de los ingresos. Muchos medios se apoyan en la comunidad, en las suscripciones, también en la cuestión de los talleres y cursos, digamos, son todas maneras de constituir comunidad, eventos. Entonces tenemos suscripciones, construcción de comunidad, Estado nacional, provincial, municipal. Tenemos los subsidios, que son ingresos ocasionales. Digamos, es difícil proyectar en el tiempo con subsidio porque es un ingreso que no sabes cuándo te va a llegar, pero también los subsidios son una manera. Y también tenemos los subsidios internacionales. Este debate que se viene dando sobre las plataformas tiene una parte que es el lavado de culpas que hacen esas plataformas, o una forma de apaciguar la discusión. Sí, responsabilidad empresarial que le dicen, claro, ¿no? Esa responsabilidad empresarial tiene que ver con esos fomentos que hacen Meta y Google, sí. Que son financiamientos en dólares para medios locales principalmente, porque ellos saben, digamos, que el principal daño que producen lo producen en las comunidades, ¿no? Porque los grandes monopolios que tienen envergadura nacional por ahí no son los más afectados. Y también ellos financiando los medios locales no tienen un adversario, digamos, grave. Pero bueno, ahí tenemos por lo menos 4 fuentes de financiamiento, y después está la articulación con el mundo de lo privado. El mundo de lo privado también incluye lo cooperativo, que por ahí es una beta no tan explorada, digamos. Una cooperativa es una empresa colectiva, una empresa de carácter social. Y hay una articulación como para explorar, digamos. Somos cooperativas de comunicación, no importa si tenemos matrícula o no. Claro. Como la mayoría de los medios comunitarios construimos de manera colectiva, digamos, de hecho. Con lo cual ahí hay una alianza para hacer con el mundo cooperativo. Y bueno, y lo que más se nos dificulta por ahí sí es la alianza con el mundo de lo privado. Por ahí es más fácil cuando ese mundo privado está aglutinado en organizaciones colectivas, como, no sé, cámaras de comercios. Por ahí tenés una manera de dialogar. Si te parás de otro colectivo, ¿no? Como las redes de medios o Farco. Si te parás como colectivo con colectivo, por ahí tenés otra manera. Claro. Pero creo que la vía es la diversificación de los ingresos. Bueno, algo que está pasando en muchos aspectos y sentidos. Y ven, recién mencionabas también el tema de las plataformas digitales, ¿no? Se presentan como una herramienta para medios comunitarios, para hacer su contenido, para salir al aire de una forma que tal vez lo permita hacer gratuitamente, pero ¿qué pasa con la plusvalía de nuestro contenido, ¿no? Porque es una forma de tener un lugar, de construir una comunidad digital, de hacer una bajada, digamos, de poner otro discurso sobre la mesa, pero a la vez todas esas plataformas se llevan algo muy, muy, muy importante de lo que hace el periodismo comunitario, sin retribución. Y no hay ningún tipo de regulación sobre eso. De hecho, mucha discusión sobre, bueno, que las redes sociales son gratis. ¿Cuál es el mayor valor? O sea, ¿qué se llevan de eso? Bueno, información. Información para publicidad, para mercado, para colocación de productos, etcétera. ¿Qué discusión hay dentro de las redes de medios digitales y todo esto que venimos charlando con respecto a esta problemática que no es tan simple a la vista, pero está? Sí, está muy bueno lo que decís. O sea, lo principal que se llevan son nuestros datos. Ahí va. Esa es la principal moneda que se llevan. Y sí, esta discusión, a mí me gusta retrotraerla como a una tradición argentina. Digamos, Argentina tiene una tradición que es francesa, que viene de los años 40, de los años 50, que es la manera en la que se financia la cultura, que es el modelo Inca. El Inca se financia a través de los exhibidores. Es decir, que vos pagas una entrada en el cine y un porcentaje de esa entrada
va a financiar el Fondo de Fomento del Cine. Bueno, básicamente lo que estamos planteando, también el Fondo Nacional de las Artes, Claro, sí. tiene ese mismo sistema. Lo que estamos planteando, que es lo mismo que están planteando en otros países del mundo, es que tiene que haber un gravamen a las plataformas, que son las que median entre las audiencias y los medios, para que se cree un fondo de fomento de medios locales. ¿Sí? Y mira, utilicé ChatGPT Me encanta cuando pasa eso. para que me diga cuáles son los países que ya están aplicándolo y cuáles los tienen en debate. O sea, es un debate mundial. Es un debate mundial. Francia, España, Italia, Reino Unido, India, entre 3 y 2,5% de impuesto de todo lo que facturan las plataformas para creación de un fomento de medios locales. Que debe ser un lindo número. Turquía, 7,5%. Mierda. Y estuvo en debate en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en Canadá y en Brasil por el Foro de Periodistas Brasilero. Y también se debatió en la Unión Europea, tiene ese Parlamento Europeo. Sí. Digamos, no se pudo aplicar a nivel de Unión Europea porque no todos los países apoyaban la iniciativa. Pero digamos, es un debate que es global. A mí me gusta recalcar esto, digamos, es un debate global, moderno, pero a la vez responde a una tradición muy nuestra de cómo financiamos la producción cultural. O sea, ya lo hacemos en otras áreas, tenemos que hacerlo con los medios de comunicación. Es una manera de financiar las voces propias, digamos, las voces locales y el trabajo local. O sea, tenemos dos focos de interés. Uno, garantizar el trabajo argentino, el trabajo en las provincias, en los municipios. Y por otro lado, garantizar que tengamos una narrativa de nuestras propias comunidades y de nuestra propia cultura. Importante, soberanía, ¿no? ¿Y en qué está este debate acá en este momento en la Argentina? Porque es una política pública muy interesante. ¿Qué otras o están en tratamiento o hay una fuerte reivindicación para tratar de que se empiecen por lo menos a discutir? Tenemos 3 leyes similares presentadas en el Parlamento. La presentó Florencia Lamprave una, diputado Carro otra, y la última vez que se puso en debate en una reunión en el Congreso fue después del intento de magnicidio de Cristina. Fue la última vez que en el Parlamento nos invitaron a las redes de medios y referentes de la comunicación a debatir alrededor del tema. De ahí en más no volvió a suceder nada y yo no veo que haya un debate ni en la militancia ni en ninguna fuerza política, un debate serio alrededor del tema. Lo veo bastante como que hay un vacío ahí a llenar. Es una lectura posible, ¿no? Como en las organizaciones, en la militancia en general, ¿qué pasa con la voz de la comunicación? No es a lo más común en cualquier partido. Bueno, no sé, tal vez me estoy comiendo alguna que otra cosa, pero no suelen haber grandes movimientos dentro de las militancias territoriales o sectoriales de organizaciones sociales, lo que sea, de medios. Por lo general se terminan generando estas redes, como la red de medios digitales, que terminan nucleando distintos sectores, distintos colores políticos, distintos desarrollos, en una articulación muy específica bien del sector. ¿Qué eso es bueno o malo? ¿Qué se puede caminar? Digamos, ¿cuáles son los pros y los contras de esa situación? Los pros puede ser que, digamos, vos tenés colectivos de medios, redes de medios, federaciones ahora, digamos, porque los niveles de institucionalidad, digamos, fueron creciendo mucho y se fueron sedimentando. El pro tenés colectivos que pueden dialogar con todas las fuerzas políticas. Eso es un pro. Digamos, lo negativo es que quizá las fuerzas políticas, las chiquitas, medianas y grandes, particularmente las grandes, vean que la única vía de saldar un debate sobre tener medios propios sea a través de empresarios. Claro. Que es una fórmula que ya fracasó. Es una fórmula que se derrumbó cuando se perdieron las elecciones Scioli y Macri, digamos. Entonces, digamos, es una fórmula muy cortoplacista, con lo cual no hay una propuesta ni de mediano ni de largo plazo para construir medios. Y lo que pensamos, digamos, quienes militamos en medios autogestivos, es que en la autogestión y en el cooperativismo hay una línea de trabajo de largo plazo.
digamos, una empresa cooperativa es muy difícil que quiebre. O sea, es más fácil que quiebren las empresas privadas, pero, por ejemplo, muchas de las empresas más antiguas del país son cooperativas, que tienen, qué sé yo, 100 años, Sí, 80 años, 90 años, porque, bueno, tenemos una manera de, vamos, de sostener el barco cuando es colectivo que por ahí no es lo que pasa en las empresas privadas, y se vio mucho con los medios. Digamos, a partir de que ganó Macri, un montón de medios empresariales cerraron al otro día. Y los que sostuvimos la parada fuimos los medios autogestivos. Los que pudieron, ¿no? Dentro de todo lo que sucedía. Los que pudieron. Por eso me parece súper importante lo que hablabas de la conformación de este fondo, que como bien dijiste, existe para el teatro, existe para la danza, existe para el cine, existe para un montón de formas culturales. Estaría buenísimo que exista para medios también, porque es una manera de vencer quizás a la voluntad política del gobierno de turno de otorgar o no otorgar ciertas facilidades. Eso es tener una mirada a largo plazo, y esas miradas a largo plazo efectivamente surgen de este tipo de organización colectiva de diversidad de medios, y no quizás, bueno, como bien marcaba Agus, muchas veces dentro de lo que son las organizaciones políticas, bueno, no se le presta esa atención, o se le dan plazos muy cortos para un desarrollo que necesariamente es a largo plazo. Sí, totalmente. Estamos hablando de una iniciativa que es tipo supranacional, que igual tiene antecedentes, porque en la provincia de Buenos Aires a Netflix lo adecuaron a una norma con sus usuarios, que es una norma bonaerense, con lo cual, digamos, no es un imposible. Pero hay antecedentes. Hay antecedentes. Y bueno, en todos los países que ya lo hacen, ya enumeramos como 7. Pero digo, vuelvo a lo provincial y vuelvo a lo local. Digamos, hay muchas políticas de fomento para pymes que podrían direccionarse a los medios cooperativos. Digamos, cuando nosotros hablamos de pymes, y hablamos de pymes de municipios, yo soy de San Martín, que es la capital de las pymes. Una pyme, no nos imaginamos siempre una planta con 50 laburantes. Digamos, puede ser una pyme funcionando 4 amigos en un garage constituyendo zapatos. Total. Y el municipio tiene fomento, tiene subsidios para fortalecer esos emprendimientos productivos. Bueno, una radio comunitaria, digamos, por lo menos tiene una planta fija, una médula espinal de 8 o 10 laburantes. En Radio Atómica, que es la radio que compartimos alquiler con Sorsal, deben frecuentar, no sé, 30 o 40 personas con todos los programas circulando en la semana. Con lo cual hay una discusión productiva que también tenemos que dar. Yo lo que creo es que bueno, esta cuestión de organizarnos a partir de las redes de medios, y creo que la etapa que viene que tenemos que fortalecer tiene que ser bien de abajo para arriba, es poder dialogar con los funcionarios, sea el color político que sean, de que nosotros somos empresas y construimos trabajo y tratamos de recuperar derechos que perdimos, ¿no? Porque por ahí hace 20 años era más normal tener un laburo en relación de dependencia, tener la redacción, el espacio para laburar, la radio, la cámara. Bueno, todo eso nosotros lo tuvimos que armar de cero. Y eso tiene que ponerse en valor. Ni hablar con que muchos de los medios en los municipios, ustedes lo deben vivir acá en Boedo, digamos, somos medios de la comunidad. Digamos, no sé, Radio Nueva Generación, que queda a 4 cuadras de mi casa, los operativos de la vista lo hacen en la puerta de la radio. Entonces es mucho más, para los medios de las comunidades, es mucho más que a veces discusiones que uno tiene con funcionarios y te dicen, bueno, pero ¿cuántos seguidores tenés? Claro. Es mucho más que eso. Bueno, ¿cuántos seguidores tenés? Y también la eterna discusión de ¿qué producís? ¿No? Porque 4 amigos produciendo zapatillas tienen un objeto que producen, que se lo mostrás claro. al funcionario. Acá te dicen, bueno, ¿qué producís? ¿Contenido? Termina así como... Claro. Sin embargo, los medios que ya se van solidificando en el tiempo, siempre discutimos en la red de medios que lo fácil es fundar al medio, lo difícil es sostenerlo. Ya cuando lo pasás a sostener más de 5 años, 6 años, realmente es como donde empieza a solidificarse el medio. Y también nos pasa que de golpe los vecinos y las vecinas nos empiezan a llamar, digamos, porque tenemos cronistas que siguen los temas, que siguen las temáticas de género, la denuncia, no sé, la gente siempre se pelea con las obras sociales, cosas que pasan muy de la cotidiana de la gente. Yo tengo el Instagram de nuestro diario acá y yo veo las cosas que mandan los vecinos. Claro, obvio. Y eso tiene un valor muy importante.
Totalmente. Y hablando de eso, de herramientas y de sostenibilidad a través del tiempo, para ir cerrando, tal vez hablar un poco de la conformación de la federación de la red de medios, que fue un logro que se hace muy poquito, muy contundente, muy interesante. Que nos cuentes un poco de esa experiencia y lo que significa, ¿no? A la hora de sostener, de solidificar y de trazar algo más a largo plazo para los medios comunitarios, los medios digitales y todo lo que venimos charlando. Bueno, a partir de esta nueva camada de medios que nos empezamos a juntar en 2019, creo, a fines del gobierno de Macri, digamos, lo que decidimos rápidamente es pisar el acelerador en los niveles de gestión y en los niveles de institucionalidad. Y ahí en el debate colectivo surgió que la forma legal que más se nos parecía a la forma real de nuestro trabajo era la cooperativa. Y nos dimos una política sistemática de cooperativizar a todos los medios que ya tenían un desarrollo y que tenían la voluntad de cooperativizarse. Uh-huh. Así que en un plazo de 2-3 años cooperativizamos a todos los medios que tenían, digamos, la voluntad y la solidez como para hacer esto. Digo la solidez porque sabemos lo que es sostener una cooperativa, no es moco de pago. Y bueno, a partir que dimos ese salto y nos dimos esa política, dijimos, bueno, había que dar un salto mayor, que era de generar una institucionalización, pero más sectorial, más colectiva. Y ahí aparece la idea de la Federación de Cooperativas, que es una herramienta legal de segundo orden, es decir, que tiene mayor envergadura que una asociación civil o que una cooperativa. Y ahí aglutinamos a las cooperativas fundantes, de alguna manera, de la red de medios, e iniciamos el trámite de la Federación de Cooperativas. En paralelo, acompañamos también el proceso de Farco, que es un foro de radios que debe tener un par de décadas ya funcionando, es como uno de los colectivos históricos de medios. Y también nos dimos esta política de acompañar la Federación de Farco. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros terminemos el proceso histórico de este gobierno, un gobierno que con bemoles, es un gobierno progresista y es un gobierno que nos ha escuchado, al menos en el terreno de medios, llegar a los niveles de institucionalización más lejanos que podamos, como dejar la marca de este proceso histórico de organización de medios lo más lejos que podamos. Y bueno, llegamos a este proceso y por ahí las dos redes, digamos, que tienen mayor desarrollo, logramos solidificarlo ahí institucionalmente como federación. Increíble, la verdad, un muy lindo logro. Estamos charlando con Facundo Nívolo, fotógrafo, periodista, integrante de la red de medios, también en el Zorzal. Muchas gracias por haber venido y haber charlado acá de todo lo que es este mundo del que FM Boedo forma parte, además, que es de los medios comunitarios, los medios digitales. Así que, bueno, esperamos verte pronto. Se vienen cositas. Dale, ¿Puede ser? Me encantaría.